Formas farmacéuticas. Se va a trabajar las formas farmacéuticas y vías de administración. ¿Cuáles son los objetivos de esta temática? Conocer las diferentes formas farmacéuticas en terapéutica, ver sus relaciones y ver la vía de su administración. Para eso vamos a identificar las formas farmacéuticas más utilizadas o sus presentaciones, las características físicas de cada una de estas y las diferencias y semejanzas entre las vías de administración. Vamos a ver en un orden la definición global, la clasificación de las formas farmacéuticas y las vías de administración, que como ustedes pueden ver pueden ser orales, rectales, vaginales, parenteral, ótica, oftálmica, dérmica, transdérmica y subcutánea. Definición. ¿Qué es una forma farmacéutica? Es una disposición individualizada a la que se adaptan las sustancias medicinales, los principios activos y excipientes para constituir un medicamento. Una forma farmacéutica es una forma de preparar un medicamento con el fin de su administración. Y tenemos, como pueden ver en los gráficos, varios tipos de presentaciones. Estas formas farmacéuticas son un producto de un proceso tecnológico sistemático que confiere a los medicamentos ciertas características. Por ejemplo, la dosificación, su eficacia terapéutica, la estabilidad en el tiempo. Y podemos distinguir dos tipos principales de formas farmacéuticas, las llamadas de liberación convencional y las de liberación modificada. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Las de liberación convencional, la liberación del principio activo no está deliberadamente modificada por un diseño de formulación particular. En cambio, en las formas farmacéuticas de liberación modificada, permiten alcanzar un perfil de concentración plasmática que va a garantizar la persistencia de la acción terapéutica del fármaco. ¿Cuáles son los tipos de formas farmacéuticas según su estado físico? Tenemos las sólidas. Ejemplos característicos: los polvos, granulados, tabletas, óvulos, implantes, ¿no? Y más. Tenemos los semisólidos, que son pomadas, pastas, cremas, geles. Los líquidos, que son soluciones, suspensiones, emulsiones, elixires, lociones, etc. ¿No? Entonces, como pueden ver, tenemos tipos de formas farmacéuticas y dentro de cada una de estas, otros subtipos. Según la vía de administración, podemos tener los orales, como los polvos, los comprimidos, rectal y vaginal, los supositorios, que son los más conocidos, los óvulos, enemas, tópica y subcutánea, como pomadas, cremas, geles, oftálmica y ótica, los colirios, emulsiones, insertos oftálmicos, gotas, los parenterales, que son inyectables por vía intravascular o por vía extravascular, y los inhalatorios, que son gases medicinales, la mayoría anestésicos o aerosoles. Vías de administración oral. La vía oral es la más utilizada para la administración de fármacos. ¿Cuáles son sus inconvenientes? No se puede utilizar en pacientes con dificultad para deglutir, con vómitos o inconscientes. Muchos de ellos pueden presentar sabor desagradable y pueden causar una irritación gástrica, algunos de los medicamentos. Evidentemente, para enmascarar el sabor de este tipo de fármacos orales, de estas formas farmacéuticas orales, se pueden utilizar edulcorantes como jarabes, aspartamo, ciclamato, aromatizantes que van a enmascarar el sabor o el olor, como zumos de frutas o el mentol, y las ciclodextrinas, que van a encapsular las moléculas enmascarando olores y sabores desagradables. Los fármacos por la vía de administración oral se absorben principalmente en el intestino delgado.
¿Por qué? Porque este tiene una gran superficie de absorción, elevado flujo sanguíneo, tiene una presencia de bilis que es un tensioactivo, tiene mecanismos de transporte activo que van a facilitar esa absorción. Los medicamentos de carácter ácido, ¿no?, van a trabajar intestino delgado, estómago, colon. En cambio, los de medicamentos de carácter básico son intestino delgado, colon, estómago, ¿no? Esos son sus características de absorción en ese orden, ¿no? Entonces, de la vía de administración oral es muy importante el por qué se absorben tan rápidamente por esta vía y la diferencia entre los caracteres, ¿no?, ácido o básico de los medicamentos. ¿Qué factores influyen entonces a la biodisponibilidad de los fármacos por vía oral? La velocidad del vaciado gástrico, la forma farmacéutica, la motilidad intestinal, la presencia o no de alimentos y los medicamentos. En los dos primeros, ¿no?, cuando hablamos de velocidad del vaciado gástrico y forma farmacéutica, nos referimos a lo que se denomina biodisponibilidad en velocidad. Y cuando hablamos de motilidad intestinal, presencia de alimentos y medicamentos, nos referimos a la biodisponibilidad en magnitud. Los medicamentos con biodisponibilidad reducida por efecto de los alimentos, ¿no?, tenemos que van a tener diferentes mecanismos. ¿Cuáles son estos? ¿No? En general, para todos los fármacos, esta biodisponibilidad es reducida por el retraso en el vaciado gástrico. Por ejemplo, las tetraciclinas forman quelatos insolubles en cationes metálicos di y trivalentes como el calcio, magnesio, hierro, aluminio. Los beta-lactámicos como la eritromicina, levodopa, aumentan la degradación en medio gástrico por retraso del vaciado. Y los beta-lactámicos, levodopa, alfa-metildopa, baclofeno, tienen una competencia a nivel de la absorción de componentes de la dieta con los aminoácidos. Y en el caso de los medicamentos con biodisponibilidad aumentada por efecto de los alimentos, tenemos, por ejemplo, hidralacina, propanolol, metoprolol, alprenolol, espironolactona, hidralacina, que van a tener un mecanismo de disminución del metabolismo hepático presistémico por aumento del flujo sanguíneo esplácnico. Las vitaminas hidrosolubles, ¿sí?, ¿qué mecanismo van a generar? Van a tener un aumento de la absorción activa por retraso del vaciado gástrico. Por ejemplo, la carbamazepina nitrofurantoína tiene un aumento de la disolución al aumentar las secreciones gastrointestinales y enlentecen el tránsito. Los antiinflamatorios, al tratarse de fármacos irritantes de la mucosa gástrica, deben administrarse siempre en presencia de alimentos, a pesar de que su biodisponibilidad en velocidad pueda verse disminuida. ¿Qué pasa ahora con las formas orales sólidas? Presentan una mayor estabilidad química debido a la ausencia de agua. Evitan posibles problemas de incompatibilidad entre los principios activos. Coadyuvan a enmascarar sabores desagradables y se puede regular la liberación de sus principios activos. ¿Cuáles son las formas orales? Los sólidos, ¿no? Y dentro de estos sólidos tenemos a los comprimidos, que son obtenidos por compresión mecánica de un granulado. ¿Cuál es su ventaja? Bajo costo, precisión en la dosificación y prolongado periodo de validez. Una de las más grandes desventajas de estos sólidos comprimidos es que está limitado a uso en pacientes que no pueden deglutir, problemas de biodisponibilidad también, ¿no? Entonces, personas que no puedan deglutir, no les va a servir un comprimido. Y aquellas que tengan problemas de biodisponibilidad también va a ser una desventaja. Otra forma oral sólida, las cápsulas, que son cubiertas gelatinosas en cuyo interior se encuentra dosificado el fármaco. Ventaja, buena estabilidad y biodisponibilidad, fácil elaboración,
pero la desventaja es el mayor costo que los comprimidos. Se tiene limitaciones del contenido. No pueden fraccionarse ni ser utilizadas por pacientes con problemas de deglución. Las formas farmacéuticas de liberación modificada son aquellas en las que la velocidad y el lugar de liberación de la sustancia o sustancias activas es diferente del de la forma farmacéutica de liberación convencional, que se administra por la misma vía. ¿Cuál es la ventaja? Mejores pautas posológicas, mejor perfil farmacocinético, reducción de efectos adversos. Desventajas: no se puede fraccionar, no aptas para pacientes con problemas de deglución, peor control en situaciones de sobredosis o reacciones adversas. Otras formas orales sólidas, ¿cuáles son? Los polvos, ¿no? Cada dosis se administra previa preparación de una solución extemporánea con agua u otra bebida, que son dosis unitarias. Los granulados, que son agregados de partículas de polvo que tienen los principios activos, azúcares y coadyuvantes, que se pueden administrar de esta forma, ¿no? Pueden servir como un intermedio para la obtención de comprimidos o relleno de cápsulas. Tenemos los denominados sellos, que son cápsulas con un receptáculo de almidón. Prácticamente han sido desplazadas por las cápsulas duras. Y los liofilizados, que son formas muy porosas e hidrófilas y fácilmente suministradas. Vamos a hablar ahora de los comprimidos. Los comprimidos son preparaciones sólidas, cada uno de los cuales contiene una unidad de dosificación de uno o más principios activos. Se obtienen por compresión de un volumen constante de partículas y están destinados a la administración por vía oral. Entonces, ustedes pueden visualizar, ¿no?, el esquema. Tenemos el comprimido, hay una disgregación del mismo en gránulos, hay una disgregación en gránulos disgregados. Estos, a su vez, cualquiera de los tres, ¿no?, por disolución, se va a obtener un fármaco en solución y se va a producir la absorción y el fármaco va a llegar al torrente sanguíneo. Hay varios tipos de comprimidos, aquellos que se denominan normales, los que pueden ser ranurados o no, efervescentes, que tienen una mayor velocidad de absorción, masticables para pacientes que tienen dificultad en deglutir, bucales, que tienen una acción local, sublinguales, que son de pequeño tamaño, absorción rápida y tienen la ausencia del efecto del primer paso, las grajeas y los recubrimientos peliculares, que son comprimidos de cubiertas de azúcar o membranas de polímero que pueden ser gastroresistentes, ¿no? Estos últimos dos, grajeas y de recubrimiento pelicular, no deben ser fraccionados. ¿Por qué? Porque se va a generar una pérdida de estabilidad o biodisponibilidad. Las cápsulas. Hay varios tipos de cápsulas. Principalmente las denominadas cápsulas duras, que tienen un relleno sólido o semisólido, formadas por dos valvas que encajan una dentro de otra, ¿no? Tienen buena biodisponibilidad y estabilidad, son de fácil elaboración. Las cápsulas blandas, que tienen un relleno líquido, que son soluciones oleosas, mayormente encontradas en vitaminas liposolubles y hormonas, y están formadas por una sola pieza. Tienen una gran exactitud de dosis, protege al principio activo de la hidrólisis u oxidación. Las formas farmacéuticas de liberación modificada. Tenemos, en función del sistema de liberación modificada, los sistemas de liberación acelerada, diferida, prolongada y los sistemas flotantes o bioadhesivos. ¿Cuáles son las características de estos? Los de liberación acelerada son de disolución rápida del fármaco sin necesidad de administración de líquidos. No se prolonga el efecto terapéutico. Las de liberación diferida son retardadas, diseñadas para salvar el pH gástrico o para evitar la gastrolesividad del fármaco. No prolongan el efecto terapéutico.
son pulsátiles. ¿Qué significa? Que la liberación es secuencial del medicamento. Sistemas de liberación prolongada, diseñados para prolongar la concentración plasmática del fármaco o para mejorar las características farmacocinéticas del medicamento. Y sistemas flotantes o bioadhesivos, que son diseñados para aumentar el periodo de residencia gástrico, ¿no? Estas nuevas formas farmacéuticas de liberación modificada, ¿sí?, tienen, y actualmente en muchos países, por ejemplo, no están disponibles, ¿no? Cada país, ya más adelante, cuando se vea la temática de legislación y normativa, tiene una legislación y normativa interna en función del tipo de fármacos y el de tipo de forma farmacéutica que se va a aceptar en su país. Por ejemplo, los de sistemas de liberación diferida no son comercializados en España, ¿no? Como el omeprazol, que son cápsulas duras gastrointestinales, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos últimos tipos, ¿no?, estas nuevas formas farmacéuticas tienen que regirse bajo códigos legales para su distribución. Las formas de liberación acelerada, ¿no?, son sólidos, se disuelven instantáneamente en la cavidad bucal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, comprimidos, tabletas liofilizadas, diferentes sistemas en función de mecanismos de liberación, como los comprimidos de disgregación rápida en contacto con la saliva, como los ODIs, o los liotabs, ¿no?, bucodispersables. Ventajas: una mayor facilidad de administración. Los de liberación diferida o retardada, este medicamento es liberado por un aumento distinto al de la administración, ¿sí? No se prolonga su efecto terapéutico, son formas de cubierta entérica o resistente al pH, ¿no?, en las que el principio activo está liberado en un lugar concreto del intestino delgado, pasando por el estómago sin degradarse, útiles para la administración, ¿sí?, y no van a dañar mucosa digestiva, como el omeprazol. Una gran ventaja es que permite administrar por vía oral fármacos que serían inactivados por jugos gástricos, o bien minimizan los efectos derivados de su gastrolesividad, ¿no? Las formas de liberación prolongada tienen un principio activo que se libera a una velocidad constante con el objeto de que se reduzcan las fluctuaciones de niveles plasmáticos. Podemos encontrar sistemas osmóticos con membranas microporosas, matrices hidrofílicas o lipofílicas, ¿sí? Un gran ejemplo es el Adalat Oros, ¿no?, para el tratamiento de angina estable y crónica. Las formas de liberación prolongada tienen una ventaja porque van a tener un mejor cumplimiento posológico, reducción de las fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas y dosis total diaria, reducción de las reacciones adversas, control del lugar de la liberación del medicamento en el tracto gastrointestinal. Ejemplos de estos medicamentos, ¿no?, comercializados y autorizados. Tenemos varios ejemplos, ¿no?, como el Piroxicam, que es uno de los más conocidos en cualquiera de sus nombres del medicamento, la evastatina, ¿no?, y tienen diferentes fechas de autorización desde, ¿no?, el cumplimiento que se tiene para su distribución. Todas estas fechas son las de inicio de autorización para que se puedan comercializar. Las formas orales líquidas. Los líquidos para administración oral son habitualmente soluciones, emulsiones o suspensiones que tienen uno o más principios activos disueltos en un vehículo apropiado. Estas formas farmacéuticas líquidas para administración oral más usuales son los jarabes, que son acuosos, edulcorantes, el elixir, que son unas soluciones hidroalcohólicas edulcoradas, las suspensiones y suspensión, ¿no?, extemporánea, las emulsiones fluidas, que tienen principios activos liposolubles principalmente, un gran ejemplo las vitaminas liposolubles, y las tisanas, que tienen una baja concentración de principios activos. ¿Cuáles son sus ventajas? Liberan rápidamente el principio activo, tienen una alta velocidad de biodisponibilidad en velocidad,
Dosificación fácil, cómoda, ya sea en cucharas, en gotas, resultan de elección particularmente en niños. Los inconvenientes es que pueden generar una mayor contaminación microbiana, ¿no?, por la adición de conservantes, y tienen una menor estabilidad del principio activo. La vía de administración sublingual. La mucosa sublingual está muy vascularizada y tiene una rápida velocidad de absorción. En la ausencia de efecto de primer paso, ¿no?, coadyuva una buena administración. Los comprimidos, los aerosoles, son los que más se utilizan para la vía de administración sublingual. Los comprimidos, que son redondeados o elípticos o biconvexos, sin ángulos, y los más pequeños posibles para minimizar la secreción de saliva. Y los aerosoles, que se trabajan pulsando el spray, ¿no?, con el dedo índice, digiriendo el chorro a la región sublingual. Cerrar la boca y permanecer unos segundos sin deglutir para facilitar la absorción del medicamento. Medicamentos como los nitratos anginosos, antagonistas del calcio, opiáceos, benzodiazepinas, son aquellos más utilizados por esta vía de administración sublingual. En la vía de administración rectal, es una absorción más lenta que la gastrointestinal, y tenemos dos formas farmacéuticas: supositorios sólidos de forma cónica u ovoide, que al fundirse en el recto liberan los medicamentos que contienen, y los enemas, que son formas farmacéuticas líquidas de absorción colónica y elevada biodisponibilidad en velocidad. Tres tipos de acciones: una mecánica, que es un efecto laxante; tópica localizada, que son los de antihemorroidales principalmente; y la sistémica, que son antitérmicos. Los supositorios tienen un efecto de primer paso parcial, principalmente en las venas hemorroidales superiores. Utilidades en pacientes con vómitos, inconsciente, con dificultad para deglutir, medicamentos que irritan o son destruidos por la mucosa gástrica, intolerancia por el olor o sabor, medicamentos de acción local y con marcado metabolismo hepático. Son útiles trabajarlos por la vía de administración rectal en forma de supositorios. Tenemos aquellos llamados de acción tópica localizada, como los antihemorroidales, ¿no?, que vienen mayormente en pomada; los de acción mecánica, como los laxantes; y los de acción sistémica, como los antitusivos. Los enemas tienen una gran o elevada biodisponibilidad. Sus usos son los laxantes y los medicamentosos de acción local, principalmente en el tratamiento de la enfermedad de Crohn, y la absorción colónica, tratamiento de status, ¿no?, de epilépticos en niños. Vía de administración vaginal. Es una administración de medicamentos con efecto a nivel local o sistémico. La biodisponibilidad depende del espesor del epitelio vaginal y la composición del fluido y pH. Formas farmacéuticas: soluciones, comprimidos, óvulos, gel, espumas, anillos vaginales. Medicamentos que se pueden utilizar en estas vías de administración vaginal: tenemos los antibióticos, antifúngicos, antiinflamatorios, anticonceptivos, lubricantes. Son de principal utilidad los primeros tres en el tratamiento de infecciones o inflamaciones vaginales. Las vías de administración parental pueden ser dos: intravascular o extravascular. Dentro de la intravascular tenemos la intraarterial, intracardíaca e intravenosa. Y dentro de la extravascular tenemos la intradérmica, intraperitoneal, intratecal, epidural, intramuscular, subcutánea e intraarticular. Para la vía parenteral tenemos los inyectables, que son diluciones, emulsiones o suspensiones estériles y apirógenas. ¿En qué casos se va a utilizar la vía parenteral? Se utiliza en casos de urgencia, cuando los principios activos no se absorben por la mucosa gastrointestinal,
Cuando el principio activo es degradado o inactivado a nivel gastrointestinal, como la insulina, y el efecto de primer paso es muy elevado y no permite alcanzar niveles terapéuticos adecuados. En estas situaciones son de utilidad los inyectables. ¿Cuáles son los requerimientos de un inyectable? Su limpidez, neutralidad, isotonía, estériles y apirógenas. En el caso de la esterilidad es obligatorio para todos los inyectables. Hay algunos requerimientos que no son de obligatoriedad, que son de obligatoriedad para determinados tipos inyectables. En el caso de el ser estéril y apirógena, sí son de obligatoriedad. Intravasculares. No hay fase de absorción al 100% de biodisponibilidad y mínima variabilidad interindividual. Para la vía de administración intravascular tenemos la intraarterial, intracardíaca, la intravenosa, que es de vía de urgencia, porque es de rápida respuesta, es intensa y sistémica, ¿no? Y esta vía de urgencia, que es la más utilizada, es una administración donde se puede generar soluciones acuosas, ¿no? A excepción de emulsiones lipídicas, vitamina K, anfotersina B y ciclosporinas, ¿no? Estas excepciones son muy importantes de tomar en cuenta. El lugar de la administración puede ser el antebrazo, muñeca o vía central. En la vía de administración parenteral tenemos a las extravasculares: intradérmica, intraperitoneal, intratecal, epidural, intramuscular, subcutánea e intraarticular. La extravascular, ¿sí?, dentro de lo que son las extravasculares, la intradérmica es de vía de absorción muy lenta, pero es muy útil en la anestesia local, vacunas o pruebas de sensibilización o alergia. En el caso de la intraperitoneal, tiene una vía de absorción ultra rápida. Se utiliza para el tratamiento antibiótico y antineoplásico principalmente. La intratecal epidural, esto está diseñado para fármacos que deben acceder al sistema nervioso central. Los inyectables deben ser isotónicos. Anestésicos opiáceos, antibióticos y citostáticos son los más usados. Intramuscular, una vía de abdomen muy rápida, lugares de inyección, deltoides, glúteos y vasto lateral de la pierna. La velocidad de absorción depende del riego sanguíneo en el lugar de inyección y de las características físico-químicas del preparado. Puede causar irritación, ¿sí?, pero no se pueden administrar por otras vías, por ejemplo, la penicilina y la testosterona. La intramuscular favorece su absorción. Una zona bien irrigada, masaje en la zona, adición de hialuronidasas favorecen la penetración y adición de vasodilatadores. ¿Qué va a disminuir la absorción? La formación de soluciones viscosidadas, oleosas, adición de vasoconstrictores como la adrenalina. En el caso de las intramusculares hay que tener estas precauciones. Se pueden lesionar fácilmente vasos y nervios. Pueden aparecer parálisis del nervio ciático, hematomas, endurecimiento, infecciones, hasta llegar al shock anafiláctico. Está contraindicada su utilización en pacientes anticoagulados, ya que puede ocasionar hematomas importantes y en los casos de insuficiencia circulatoria, cuando se pretenda una actuación de emergencia. Subcutáneas, parecidas a la vía intramuscular, solo que es de absorción más lenta y menor volumen de inyectable. El flujo sanguíneo y sus características físico-químicas del fármaco van a determinar la velocidad de absorción y se puede usar en pacientes anticoagulados. Se puede trabajar con la insulina, con la heparina de bajo peso molecular. En la
vía subcutánea también se puede trabajar con implantes, que pueden ser sólidos, que deben ser estériles, de material biocompatible, atóxicos, no carcinógenos, que liberan el principio activo a velocidad constante. Mayormente utilizados como los anticonceptivos hormonales, análogos de los LHRH, ¿no? Andrógeno dependientes, antagonistas de opiáceos, aversivos del alcohol, antineoplásicos. Y las intraarticulares, ¿no? Intraarticulares, que son de administración en el seno del líquido sinovial. ¿Cuál es la utilidad de estas? En artritis, osteoartritis, sinovitis traumática, drenaje. Estos antiinflamatorios, anestésicos, antibióticos, analgésicos o radiofármacos son los más trabajados por esta vía intraarticular. En el caso de la vía de administración inhalatoria, se tienen dentro de sus características una gran superficie altamente permeable al agua, gases y sustancias lipófilas. Las células alveolares poseen una gran actividad metabólica. Su utilidad es que son de acción local y de acción sistémica. Dentro de sus formas farmacéuticas tenemos los aerosoles, gases y líquidos volátiles. En el caso de los aerosoles, son partículas de pequeño tamaño, suspendidas en un gas inerte a presión. La penetración de las mismas va a depender en función de su tamaño. Los medicamentos administrados pueden ser inhibidores de la degranulación, corticosteroides, agonistas beta-adrenérgicos, mucolíticos, dornasa alfa, anticolinérgicos, dentro de otros. Pero hay que recordar que estos van a trabajar en función, ¿no?, de las partículas, ¿no?, del tamaño de sus partículas, la penetración que van a tener los mismos. Cámaras o tubos espaciadores. ¿Por qué se recomiendan estas cámaras o tubos espaciadores? Porque facilitan la coordinación, pulsación, inhalación. Llega una mayor fracción del medicamento al pulmón, principalmente para niños y pacientes asmáticos. Facilita la evaporación completa del gas propulsor y disminuye la posibilidad del depósito de las partículas. Hay una menor cantidad de efectos adversos. En la vía inhalatoria también tenemos los gases y líquidos volátiles, que son de alta utilidad en el mantenimiento de la anestesia general. Gases, líquidos volátiles, ¿no?, pueden trabajar dentro de este sistema. Al aumentar la lipofilia, aumenta la potencia. Estos atraviesan con mayor facilidad la barrera hematoencefálica. En lo que es la vía nasal, tiene una acción sistémica, es una vía de administración alternativa a la parenteral en aquellos, ¿no?, donde no se puede generar, ¿no?, o no es posible la vía oral. En la acción local son vasoconstrictores, antialérgicos o antiinfecciosos principalmente. En la vía oftálmica son estos de absorción rápida de una acción local. El fármaco debe presentar cierta lipofilia, pero con un mínimo de hidrosolubilidad para que pueda difundir. Tenemos las formas como son las gotas, pomadas, sistemas de sesión modificada, ¿no?, fármacos antiinflamatorios, antihistamínicos, antiinfecciosos y de tratamientos de glaucoma son los de preferencia para este tipo de forma. En el caso de las formas farmacéuticas de administración oftálmica, son de obligatoriedad de que sean estériles. En la vía de administración ótica tenemos las gotas óticas, que son preparados líquidos destinados a ser aplicados en el conducto auditivo externo para ejercer una acción local. Muy útil en tratamiento de infecciones, administración de antiinflamatorios, para la limpieza del conducto auditivo externo. Pero hay que tener precauciones porque está contraindicado en pacientes con la membrana timpánica perforada y es importante atemperar las gotas previas a su
administración. En la vía dérmica tenemos una preparación con acción local para aplicar sobre la piel, epidermis, dermis o mucosas, y sus formas farmacéuticas son pomadas, cremas, geles o pastas. Estos preparados farmacológicos que se aplican directamente sobre la piel están formados por el fármaco o principio activo, un vehículo o base y productos secundarios como conservantes, aromatizantes y colorantes. Debe evitarse la absorción transcutánea del principio activo y excipiente. Son de gran utilidad en dermatología, también en administración de antiinflamatorios, antihistamínicos y anestésicos locales. En el caso de piel descamada, inflamada o lesionada, o cuando el área a tratar sea extensa, hay una mayor absorción de los principios activos y por ende podría haber reacciones adversas severas. En la vía transdérmica tenemos una absorción percutánea, hay una difusión del principio activo hasta la superficie cutánea, una penetración en la capa córnea y una incorporación de la microcirculación dérmica. Las formas farmacéuticas son los parches transdérmicos y permite el uso de un estrecho rango terapéutico. Evita la degradación a pH gástrico y su administración puede interrumpirse de manera inmediata. Estos parches transdérmicos tienen un aporte percutáneo de principios activos a una velocidad programada o durante un tiempo establecido para su acción sistémica. Pueden ser administrados por esta vía fármacos de bajo peso molecular, lipofilia intermedia, elevada potencia, semivida de eliminación corta. Sus mayores ventajas que mejoran el cumplimiento de la prescripción y tienen una vida media corta. Hay una reducción de la dosis, reducción de reacciones adversas si es adecuadamente administrado y una concentración plasmática constante. La vía transdérmica, ¿no?, tiene un amplio espectro de fármacos que pueden ser administrados por esta vía. Opiáceos, estrógenos, nicotina, nitratos, clonidina, espocolamina, anticonceptivos hormonales, ribastigmina, rotigotina, son 9 de muchos fármacos que pueden administrarse por esta vía. En resumen, ¿qué hemos podido visualizar hoy? Hemos podido ver los preparados farmacéuticos que deben ser estériles principalmente, ¿no?, como inyectables, colirios, pomadas, soluciones e implantes. Hay que tomar en cuenta que un preparado estéril se refiere a una ausencia de toda forma de vida, microorganismos, tanto formas vegetativas como de resistencia. Las formas farmacéuticas que no deben ser fraccionadas, trituradas o machacadas son las de liberación controlada, cubierta entérica, comprimidos sublinguales, comprimidos efervescentes, grajeas, cápsulas, fármacos de estrecho margen terapéutico, medicamentos con actividad carcinógena o teratogénica. Vías de administración que no tienen efecto de primer paso: intravenosa, intramuscular, subcutánea, sublingual, transdérmica. Por tanto, se pueden administrar medicamentos con un elevado efecto de primer paso sin tener que modificar la dosis. Fármacos con un elevado efecto de primer paso: antidepresivos cíclicos, betabloqueantes, nitratos anginosos, sumatriptán. Muchas gracias.